Bienvenidos ajedrecistas. Hoy analizaremos una de las partidas más fascinantes del Campeonato de Computadoras de Ajedrez 2025 en la plataforma de chess.com. En esta oportunidad un duelo entre dos gigantes de la inteligencia artificial. Berserk versión 2025 con las piezas blancas y Lila Chess Zero versión 2025 con las piezas negras. Esta partida representa el pináculo del ajedrez moderno computarizado, donde veremos cómo dos de los motores más potentes del mundo se enfrentan en formato bullet, con solo 1 minuto en el reloj, más 1 segundo de incremento por jugada. ¡Empezamos! Berserk inicia con la jugada de peón dama, estableciendo control inmediato del centro y preparando una apertura sólida. Lila responde con una jugada característica de la defensa eslava, preparando un eventual D5 mientras proporciona apoyo adicional a ese avance. Ligeramente imprecisa. Una jugada inusual en esta posición. Las opciones más habituales serían E4 o C4. Berserk desarrolla su alfil, pero prematuramente, sin consolidar completamente su estructura central. Lila responde correctamente ocupando el centro con el peón dama, aprovechando que el alfil de Berserk se ha comprometido temprano. Berserk adopta una estructura más sólida, apoyando su centro y preparando el desarrollo de piezas, aunque renuncia a la tensión inmediata sobre el centro. Lila cuestiona inmediatamente el alfil de G5 forzando una decisión. Berserk retira su alfil manteniendo la diagonal activa, aunque en una casilla donde ejerce menos presión sobre el centro. Desarrollo clásico del caballo, controlando E4 y preparando el eventual enroque. Ahora Berserk introduce tensión en el centro, amenazando capturar en D5 para socavar la estructura central de las negras. Imprecisión. Lila desarrolla su alfil pero en una casilla vulnerable donde puede ser atacado, especialmente considerando que el peón F y H de las blancas aún no se ha movido. Imprecisión. Berserk desarrolla su dama pero no castiga inmediatamente la imprecisión de las negras con F3. Lila fortalece su centro y prepara el desarrollo del alfil de casillas negras. Desarrollo natural del caballo, ejerciendo más presión sobre D5. Lila desarrolla su segundo caballo, preparando completar su desarrollo. Berserk coloca su alfil en una diagonal activa, apuntando al eventual enroque negro. Un error significativo. Lila mueve su caballo ya desarrollado a una posición marginal, donde no controla casillas importantes y queda vulnerable. Excelente. Berserk aprovecha inmediatamente el error, cambiando la estructura de peones para explotar la mala posición del caballo negro. Lila debe recapturar para mantener su posición central. Excelente. Jugada precisa que ataca el alfil negro, ganando tiempo mientras consolida la posición. Lila retira su alfil a una posición más segura. Berserk reposiciona su alfil en una diagonal que puede resultar poderosa posteriormente. Lila mejora la posición de su caballo, buscando casillas más activas. Desarrollo natural, completando la movilización de piezas menores. Lila devuelve su caballo a la posición central tras reconocer que el movimiento a H5 fue un error. Berserk coloca su caballo en una excelente casilla central desde donde ejerce presión y control. Lila desarrolla su alfil, presiona E5 y prepara el enroque. Berserk comienza operaciones en el flanco de dama, limitando la expansión negra en ese sector. Lila completa su enroque, poniendo su rey a salvo. Berserk también enroca, completando su desarrollo inicial. Lila activa su torre en la columna C, preparándose para posibles operaciones en el flanco de dama. Berserk continúa su plan en el flanco de dama, forzando al caballo negro a tomar decisiones. Lila reposiciona su caballo atacando el caballo en E5. Berserk acepta el cambio de alfil por caballo, considerando que la estructura abierta le favorecerá. Lila recaptura, obteniendo un peón aislado pero con potencial actividad en el flanco de dama.
Excelente. Berserk inicia operaciones en el centro y flanco de rey, aprovechando su mejor desarrollo y coordinación. Lila retira su alfil hacia B8, abriendo paso al ataque de la dama sobre el peón D4, mientras mantiene su presión en la diagonal. Berserk coloca su torre en la columna D, defendiendo y aumentando la presión posicional. Las negras están buscando cubrir C5 y liberar al alfil de B8, pero ya están atrasadas. Las blancas siguen ganando espacio, preparan F5 y abren el centro completamente. Lila intenta frenar la expansión blanca en el centro, aunque debilita su estructura de peones. Berserk traslada su caballo a una posición agresiva, atacando directamente la posición del rey negro. Brillante, el caballo salta y genera amenazas. F5 se viene. Lila defiende contra posibles amenazas en la columna E. Intenta reforzar E6, pero sigue siendo pasiva. Berserk continúa su ofensiva en el centro, creando tensión en la posición. Explosión central. Las blancas lanzan un ataque total. Lila retira su alfil e intentará cambiarlo por el caballo blanco, pero no mejorará mucho la situación. Berserk reposiciona su alfil para mantener la presión sobre el flanco de rey, colocándolo en H4. Lila busca contrajuego en el flanco de dama. Berserk elimina el peón de las negras tomando el paso, aprovecha para abrir líneas y debilitar aún más a las negras. Lila recaptura con su caballo, pero queda mal ubicado. Berserk reposiciona su alfil hacia una diagonal más activa, firme. El alfil apunta a F6 y genera tensión. Lila centraliza su caballo, tratando de establecer un fuerte punto de apoyo. Reubica la pieza, pero aún lejos de su mejor forma. Intercambio táctico. Las blancas abren líneas y crean desequilibrio en la posición. Frenan la amenaza del tenedor, caballo E3, por parte de Lila. Lila recaptura el peón, pero las blancas están listas para el golpe. Berserk posiciona su caballo en una casilla central dominante. Otra vez ese caballo fuerte. Domina el centro y amenaza F7. Lila activa su dama. Defiende, pero no cambia el balance. Berserk reubica su dama preparando un futuro avance del peón F4. Lila refuerza la defensa de su estructura de peones. Intenta defender, pero sin buen plan. Berserk activa su torre en la columna E, aumentando la presión. Permite flexibilidad. Puede doblar sus torres a futuro o mover la torre a E3 y luego G3 para presión directa al rey negro. Lila centraliza su torre para defender y crear contrajuego. Pretende coordinar defensa del centro y contrajuego en caso de ruptura central de las blancas o una ruptura futura con C5 para liberar el juego. Berserk reposiciona su torre para un posible doblete en la tercera fila o traslado al flanco de rey. Lila activa su alfil buscando contrajuego. Parece activa, pero es una jugada lenta y superficial. Las blancas ya están preparadas para atacar con F5. Berserk avanza en el flanco de rey, creando nuevas amenazas. Es una jugada de ruptura típica, jugada en el momento justo. Inicia un ataque directo al rey, sustentado por ventaja de espacio, piezas mejor ubicadas y control central. En términos prácticos, es el comienzo del fin para las negras si no encuentran defensa precisa. Lila reposiciona su alfil para participar en la defensa, pero no contribuye a la defensa del flanco de rey. El ataque blanco viene por G4, G5, y el alfil en C7 está completamente alejado de esa zona crítica. Berserk continúa su ofensiva en el flanco de rey, atacando el alfil. G4 es un ejemplo de ataque posicional modelo. Primero se mejora la torre a E3, con miras a colocarla en G3. Se gana espacio, idea de la jugada F5, y luego se rompe la estructura enemiga con G4, preparando una explosión sobre el rey. Lila retira su alfil a una posición defensiva. La idea del alfil G7 es clara y razonable. Traer de vuelta el alfil para reforzar el flanco de rey, que ahora está bajo ataque. Proteger la casilla G6, donde podría haber presión o incluso un sacrificio. Berserk centraliza su torre aumentando la presión.
Torre D1 es una jugada madura y estratégica que aumenta el control del centro y mantiene abiertas todas las opciones ofensivas. Lila intenta activar su alfil en el centro. Alfil D5 es una jugada valiente e ingeniosa que busca frenar el ataque blanco desde el centro. Es probablemente la mejor defensa práctica en esa posición, pero llega tarde, no neutraliza las amenazas de largo plazo. Las blancas siguen teniendo un plan claro, mejor estructura y más iniciativa. Berserk reposiciona su alfil manteniendo control de diagonales claves. Reubica el alfil de forma óptima. Libera casillas críticas. Mantiene toda la tensión hasta estar listo para el golpe final. Lila activa su dama atacando el flanco de dama. Es un intento comprensible de obtener contrajuego, pero es demasiado superficial y lento frente a la amenaza directa en el flanco de rey. Permite a las blancas mantener la iniciativa y ganar material sin esfuerzo. Berserk inicia un intercambio táctico. Una jugada técnicamente impecable, gana material, simplifica sin soltar la iniciativa, prepara el ataque final. Lila recaptura manteniendo la cohesión posicional. Alfil por C6 es prácticamente obligada, pero no mejora la posición negra. Permite al alfil blanco dominar diagonales clave. Después de alfil por C7, marca el inicio del desmoronamiento defensivo negro. Berserk elimina el alfil negro, simplificando hacia una posición favorable. Alfil por F7 es una jugada técnica y precisa. Transforma la presión posicional en ventaja material real. Conserva todas las amenazas activas sobre el rey negro. Muestra un perfecto equilibrio entre táctica, estrategia y cálculo. Torre D7 es una jugada obligada y pasiva que intenta cubrir daños pero no revierte nada. No ofrece ningún contrajuego, más bien intenta defender la séptima fila y a G7. Berserk reposiciona su alfil a una casilla más activa. Es una jugada posicional muy fuerte que mejora el alfil y prepara el golpe final. Imprecisión. Lila coloca su alfil en una posición demasiado pasiva y desconectada de la defensa. Mejor era caballo D5 e intentar simplificar la posición. La jugada torre E5 es una demostración de fuerza y técnica posicional por parte de Berserk. No es un golpe táctico que gane material de inmediato, sino una jugada que solidifica el control, aumenta la presión, restringe al oponente y prepara el camino para el remate final. Lila centraliza su caballo buscando contrajuego. Busca principalmente simplificaciones para aliviar la presión. Berserk mejora la posición de su caballo apuntando a casillas claves, una excelente casilla central, desde donde apoya principalmente el avance de los peones del flanco de rey. Lila intenta crear contrajuego en el flanco de dama, quizás intentando crear un peón pasado. Berserk reactiva su torre en la columna E, una jugada de paciencia y control. Berserk no se precipita, sino que reagrupa su torre, consolidando la posición y dejando abierta la posibilidad de doblar piezas o lanzar el remate táctico cuando las condiciones sean óptimas. Así se juega una posición dominante, con calma, manteniendo el control y dando opciones para que el rival cometa el próximo error. Lila reposiciona su caballo en defensa, pero la posición sigue restringida. Berserk coloca su caballo en una posición dominante que amenaza múltiples objetivos, un salto de gran maestro. El caballo se instala en la casilla C5, desde donde presiona el centro y flanco de dama. Ataca debilidades estructurales como E6 y B7, y restringe por completo la movilidad de las piezas negras. Lila refuerza su defensa en el flanco de rey. Dobla torres en la columna F, reforzando la séptima y octava fila. Es una jugada pasiva, pero necesaria ante la presión blanca. El negro busca máxima coordinación para resistir el embate, esperando que el rival no encuentre el remate preciso. En posiciones donde la iniciativa está perdida, la defensa debe ser máxima y sin concesiones. Berserk mueve su alfil a una posición que aumenta la presión sobre el caballo negro, buscando el intercambio o el debilitamiento del flanco de rey negro. Lila lanza un contraataque en el flanco de dama para crear contrajuego. La idea es crear un peón pasado, ya sea en la columna C o A. Berserk elimina el peón avanzado. Lila recaptura con la dama, infiltrándose en la posición blanca.
Las negras recuperan material, pero pagan un alto precio en descoordinación. La dama queda fuera de la defensa de su propio rey, justo cuando el blanco está preparado para lanzar un ataque decisivo. Berserk mejora la seguridad de su rey evitando posibles jaques, una jugada profiláctica de gran nivel. El rey blanco da un paso al costado, anticipando posibles recursos tácticos de la dama negra y eliminando cualquier amenaza de jaques en la retaguardia. Lila centraliza nuevamente su caballo, una jugada de máxima resistencia. El caballo centralizado en D5 busca mejorar la coordinación defensiva y cortar rutas de invasión blanca en la séptima fila y por la columna E. Berserk utiliza su caballo para crear una amenaza directa, presiona la torre negra y controla el centro. Imprecisión. Lila retira su torre pero a una posición subóptima. Mejor era torre E8. Berserk reposiciona su torre para defender contra la infiltración de la torre negra por la columna B. Lila mantiene la presión con su dama en el flanco de dama. Las negras buscan contrajuego por la retaguardia, pero la dama en A3 queda completamente fuera de la defensa de su rey. Es una jugada de espera, intentando crear jaques en la primera fila si el blanco se distrae, pero en realidad solo refleja la desesperación y la falta de recursos defensivos. Berserk reubica su alfil para proteger casillas claves. El alfil vuelve a la diagonal, defendiendo y atacando al mismo tiempo. Imprecisión. Lila retira su torre pero no responde a las amenazas más urgentes. Mucho mejor era torre B3, manteniendo la presión en el flanco dama. Excelente. Berserk inicia una combinación decisiva abriendo líneas contra el rey negro. Las blancas lanzan el ataque final, desestabilizando la defensa negra. Lila se ve forzada a capturar. Con esta captura se abren líneas hacia el rey negro. Berserk retoma con su caballo, creando amenazas directas. El caballo blanco entra al ataque, creando amenazas de mate y aprovechando las debilidades negras. Lila captura la torre para aliviar la presión. Las negras tratan de simplificar la posición cambiando piezas, pero el ataque blanco es demasiado fuerte. Berserk retoma continuando con su plan. Las blancas mantienen la torre activa, lista para invadir la octava fila. Lila interpone su torre para defender. Las negras refuerzan la defensa, pero están bajo gran presión. Excelente. Berserk reposiciona su caballo a una casilla más activa, preparando la combinación final. Las blancas centralizan el caballo, preparando F6 y dominando el tablero. Lila activa su dama buscando contrajuego, pero su posición está cerca de colapsar. Jugada brillante. Una combinación espectacular que sacrifica material para exponer al rey negro. Las blancas amenazan abrir la defensa y crear amenazas decisivas sobre el rey negro. Lila se ve forzado a defender el peón. Intenta frenar el ataque, pero el final es inminente. Excelente. Berserk continúa la combinación atacando la torre. Una jugada de ataque puro y brillante. El caballo salta a G5, ataca la torre. Amenaza mate en E8, dejando libre el peón F6, que las negras deben tomar con el caballo para impedir el mate. Lila captura el peón F6, aceptando el sacrificio obligado. Berserk captura la torre, ganando material decisivo. Las negras retoman con su rey, pero este queda expuesto y vulnerable. Berserk coloca su alfil en una posición dominante que controla diagonales claves. La presión es sostenida y preparan la entrada de la torre o el avance de sus peones. Lila activa su alfil buscando defender. Las negras intentan resistir, pero la defensa está colapsando. Berserk reposiciona su torre para un eventual ataque. Las blancas centralizan la torre, lista para atacar y defender a la vez. Lila activa su dama tratando de crear amenazas propias. Las negras buscan simplificar, pero el material está en su contra. Berserk da jaque, obligando al rey negro a moverse a una casilla más expuesta. Lila mueve su rey buscando escapar del ataque, pero queda expuesto. Berserk elimina el caballo defensor, despejando el camino para su peón pasado.
Lila recaptura, debilitando más su estructura de peones. Las negras quedan con serias debilidades. Berserk entiende que tras eliminar los peligros inmediatos, la forma más segura y efectiva de ganar es activar la torre en la séptima fila, atacar el peón de A5 y avanzar su peón pasado H. Lila intenta crear contrajuego avanzando su peón F, pero es insuficiente. Berserk captura el peón aislado. Las blancas eliminan uno de los últimos peones de las negras en el flanco de dama. El peón de A5 era irrecuperable y no podía ser defendido por las negras. Lila avanza su peón buscando crear amenazas contra el rey blanco, pero no tiene recursos para su apoyo. Notar que está amenazando mate en H1, por lo que Berserk debe tomar acciones. Berserk reposiciona su torre para defender la primera fila debido a la amenaza de mate en H1. Lila centraliza su rey y evita perder material ante la fuerte jugada blanca, torre E1. Berserk no busca mates inmediatos ni apuros tácticos. Torre E1 es una jugada de paciente precisión asegurando que la ventaja se mantenga intacta pase lo que pase. Lila reposiciona a su dama, buscando amenazas contra el rey blanco, pero sin efectividad. Berserk ataca el alfil negro, intentando bloquear la diagonal y avanzar el peón pasado H. Lila mueve su rey para apoyar su alfil. Las negras están en modo defensivo absoluto. Berserk avanza su peón pasado para limitar la movilidad de la dama negra. Este peón es una fuerte amenaza para las negras. Lila activa a su dama en busca de contrajuego y crear molestias en la retaguardia blanca. Berserk mejora la posición de su rey y lo coloca en una casilla segura. Lila da jaque buscando ganar tiempo, pero no tiene continuación efectiva. Berserk avanza a su rey, eliminando las amenazas de jaque perpetuo. Imprecisión. Lila avanza su peón, pero esto permite a las blancas finalizar con precisión. Berserk elimina el alfil negro, simplificando hacia un final ganador. Si Lila captura la torre, hay un mate imparable en 22 jugadas, según la evaluación de Berserk. ¿Qué velocidad de cálculo tienen los motores actuales? Las negras buscan iniciar una serie de jaques, con la esperanza de un milagro táctico o un perpetuo. Pero la posición blanca es sólida. Con técnica y calma, Berserk mantendrá la coordinación y llevará el rey a zona segura, bloqueando los jaques y avanzando hacia la victoria. Berserk mueve su rey a la casilla perfecta para controlar los jaques de las negras. Lila recaptura la torre, pero su posición es desesperada. Berserk elimina el peón avanzado y apaca a la dama negra. Las negras han perdido la última esperanza de crear amenazas reales, y ahora la amenaza blanca es el cambio de damas, simplificando con un final ganador. Lila captura el peón blanco, pero es demasiado tarde. Ya todo está decidido. Berserk intercambia las damas, entrando en un final claramente ganado. Berserk se adjudica la victoria, ya que tras el cambio de damas, el peón pasado H decidirá rápidamente la partida. Berserk demostró una comprensión posicional superior y ejecutó una brillante combinación final que resultó decisiva.